Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la profesora Norma Domínguez Rivera. Hoy vamos a compartir este video en el área de ciencia y tecnología. Ya hemos visto videos anteriores, comunicación, matemática, pero en esta oportunidad quería compartir algunos aportes, algunas reflexiones de mi práctica docente en lo que es ciencia y tecnología. Para ello quiero que me acompañen a ver un material. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. Bueno, en el contexto a distancia que estamos trabajando y el tipo de conexión que yo tenga con mis estudiantes, entonces vamos a ir haciendo algunas adecuaciones, contextualizando para que sea de mejor, llegue de mejor manera a nuestros estudiantes, adaptado y adecuado a sus necesidades e intereses, al contexto en el que nos vamos a trabajar con ellos. Para ello, miren el título, Criterios para valorar una evidencia de ciencia y tecnología. Bueno, vamos a partir de algunas orientaciones para la evaluación formativa. Lo primero que tenemos que nosotros tener en claro es la competencia. Tenemos que analizar la competencia, conocer la competencia, hasta dónde vamos a llegar la competencia. Bueno, estamos hablando de ciencia y tecnología, entonces eso implica también conocer el enfoque de ciencia y tecnología. Luego de analizar la competencia, tengo que analizar el estándar, ¿no es cierto? El estándar para ver, el estándar es por ciclos, para ver hasta dónde van a llegar mis estudiantes al terminar el ciclo. Y pues y tengo que también seleccionar o diseñar situaciones significativas que me ayuden a lograr estos propósitos de aprendizaje. Actualmente, pues nosotros venimos desarrollando las experiencias de aprendizaje que nos proponen la guía de TV, la plataforma web y la radio. Entonces, aquí ya viene parte del trabajo del docente, ¿no es cierto? Pero viene de manera gruesa, de manera general, a nivel nacional, ¿no es cierto? A nivel del Perú. Entonces, corresponde al docente hacer esta contextualización, estas adaptaciones, y entonces para lograr que sea pertinente al estudiante. Acto seguido, en punto número 4, vamos a utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. 5. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios que voy a tener para que ser evaluados. Luego, una vez que yo ya comuniqué, voy a valorar el desempeño del estudiante a partir de las evidencias del estudiante. ¿Para qué? Para lograr una retroalimentación y ayudarlos a que alcancen o a llegar al logro de la competencia que tengo planificado y para ajustar a las necesidades de aprendizaje que tengan en ese momento. ¿Qué quiere decir ello? Que tengo que seguir todos estos pasos para yo poder crear estos criterios, pues tengo que conocer mi competencia, mis capacidades, mi estándar, elaborar mis criterios para obtener, para valorar esa evidencia. Ahora vamos a ver cuáles son evidencias y cuáles no son evidencias. Y continuamos entonces, como les decía, es necesario contextualizar las experiencias que vienen ya en la plataforma, contextualizar a la realidad del estudiante, de la comunidad, del caserío donde yo estoy trabajando. Estas experiencias ya nos traen situaciones significativas que están enmarcadas en los ejes, ¿no es cierto? Ya hemos visto los ejes, entonces todas ellas están abordando competencias que se relacionan directamente con estos ejes, porque estos ejes son las competencias fundamentales que en este contexto de distancia el niño necesita desarrollar, que conviva, ¿no es cierto?, cómo es su convivencia en el hogar, en la escuela, cuidado de la salud, uso del tiempo libre. También tenemos en lo emocional también, cómo está desarrollándose emocionalmente, y también ciudadanía e interculturalidad. En base a estos 5 ejes es que se están dando hasta ahora estas situaciones significativas que nos presenta la estrategia Aprendo en Casa y las que se seguirán dando de aquí a diciembre. Pero para ello nosotros tenemos que contextualizar al calendario comunal, a las fiestas patronales de la comunidad. No podemos ser ajenas
a estas celebraciones que son muy importantes para ellos y nosotros mantenernos al margen siguiendo una programación estricta, sino que tenemos que hacer ciertos cortes, cierta reflexión e ir adecuando y adaptando estas situaciones para que sean pertinentes y nos permitan lograr nuestros propósitos de aprendizaje. Entonces, vamos a lo siguiente. Aquí le encontré este ejemplo, miren. ¿Cuándo es evidencia y cuándo no? Miren la foto de acá, es un niño pues con su bandera de 28 de julio, otro niño haciendo sus tareas. ¿Será evidencia? Sí, es una evidencia, pero ¿evidencia de aprendizaje? No, miren, dice, no es evidencia. Conversando con su papá, escuchando la radio, leyendo un libro, haciendo la tarea, mirando la televisión. Claro, es una evidencia de algo, ¿no es cierto? Pero evidencia de aprendizaje, no propiamente. ¿Cuáles son evidencias? Cuando el niño nos manda así, una foto de la tarea, de lo que hizo. Esto es una evidencia de aprendizaje. Una fotografía de las tareas en base a las actividades desarrolladas en la radio, en la televisión o en la web. Los audios que envían los niños, los videos que envían los niños, ellos se convierten en evidencias de aprendizaje. Ya, esa es la primera parte, que el niño te envía la foto. Después hay otra parte que nos corresponde a los docentes, ver qué vamos a hacer con esa fotito que el niño con tanto esfuerzo a lo mejor se fue a enviarnos esa foto con tanto cariño para su profesor, y qué va a hacer el docente una vez que ya está en sus manos esa evidencia. A ver, vamos a ver entonces. Miren, este es el camino que estamos ahorita nosotros siguiendo, ¿no es cierto?, en este contexto, a distancia, en base a la resolución 093, 094, 098, que nos dan estos lineamientos para nosotros encaminar. Y yo lo he distribuido en tres partes. Antes de la sesión, durante la sesión y después de la sesión. Recuerden que nosotros también en el contexto presencial teníamos nuestra sesión de esta manera, antes, durante y después, o inicio, desarrollo y cierre. Entonces, miren, antes de la sesión, ¿qué voy a hacer? El estudiante y el docente ven o escuchan la radio o la televisión, ¿no es cierto? Los dos. Claro que el docente tiene que haberlo visto o escuchado, bueno, el programa no lo puede ver, pero el audio lo puede reproducir desde antes, para él poder hacer, a partir de este audio, hacer su planificación, sacar sus criterios, sacar su evidencia, a qué desempeño corresponde. Esto ya en la planificación previa de su experiencia de aprendizaje. Entonces, tiene que haber observado el audio de todas maneras, y si es televisión, tiene que ver el programa de todas maneras. Segundo, el docente formula algunas preguntas para captar el interés y la curiosidad. No significa, miren, los que tienen este programa de televisión no significa que los van a dejar a los estudiantes que observen y de ahí envían la tarea. Antes del programa se pueden conectar, si es que tienen un grupo de WhatsApp, y lanzar ya unas preguntas que ya lo vayan al estudiante captando el interés, la curiosidad de qué irá a tratar ese programa. Preguntas abiertas de acuerdo al, como ustedes ya tienen una programación, ya saben el nombre de la actividad, nosotros ya podemos deducir que se viene, entonces vamos a hacer ciertas preguntas para enganchar al estudiante a que se conecte a la televisión. Igual manera en la radio, ¿no es cierto? Ante estos audios que nosotros estamos enviando, también podemos hacer una o dos preguntas de tal manera que quizás a lo mejor no nos contestan todos, pero con que nos contesten dos, algo es algo, ¿ya? Entonces, esto sería antes de la sesión. Durante la sesión, ¿qué voy a hacer durante ya de la sesión? El docente conecta al estudiante, bueno, según el escenario, por el WhatsApp, por llamada, o bueno, los que tienen más tecnología por videollamada, por su plataforma, o enlaces Zoom, ¿no es cierto?, que están desarrollándolo. Segundo, el docente brinda soporte emocional. No podemos ir directo a la tarea, directo a la evidencia, directo a lo que va a trabajar. Siempre tiene que haber un espacio para recoger el soporte emocional en el estudiante, recoger cómo están los estudiantes, qué necesitan, qué problema han pasado esa semana o ese día. Entonces, hacer esas preguntas que me permitan recoger en el estudiante cómo está,
que sepa que su profesor se preocupa por él, que tiene inquietud por saber más de él, que no es tarea, 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 sino que hay esa conexión, ya que no nos podemos tener pues presencialmente, donde él y yo nos pueden ver nuestra preocupación, nuestra sonrisa, nuestro estado de ánimo. Entonces le vamos a hacer esas preguntitas al niño antes, cómo han amanecido, cómo están de salud, como les digo. Entonces luego da a conocer el propósito. El propósito de la sesión lo vamos a dar a conocer de una manera clara, precisa. Recuerden que el propósito el niño lo tiene que lograr parafrasear. Ustedes parafraseen su propósito. Si ustedes no logran, ustedes como docentes, parafrasearlo y decirlo sin tenerlo que leer nuevamente, entonces pues adecúen su propósito. Tiene que estar clarito para el niño, especialmente en los primeros grados, que él le pueda decir el propósito, mamá, es este. Hoy día voy a hacer esto. Así, en 2 líneas, nada más. Segundo, dar a conocer los criterios. Y aquí es muy importante, en estos días estamos trabajando bastante lo que es dar a conocer los criterios. ¿Por qué? Ya lo dije en otro video, porque a través de los criterios es una manera como me ayudo a que el estudiante o le ayudo al estudiante a autorregular todo su proceso de aprendizaje, autogestionar. Miren que estamos trabajando la competencia transversal, gestiona de manera autónoma, ¿no es cierto? La autonomía del estudiante. Entonces, los criterios de verdad que nos ayudan bastante porque ellos van a sentir que no están solos realizando esa tarea o esa actividad, sino que su docente está presente a través de sus criterios, que su docente le está hablando a través de sus criterios, le está diciendo, ¿sabes qué, Juan? Vas a escribir, pero lo vas a hacer de esta manera, hijo. Rosita, vas a explicar, pero lo vas a hacer de esta manera. Vas a resolver, pero lo vas a hacer de esta manera. Porque esos son los criterios. Son características de lo que va a hacer el estudiante. Si va a hacer un texto, ¿qué característica va a tener ese texto? Si va a explicar un problema, ¿qué característica va a tener ese problema al explicarlo? Si va en ciencia, también va a explicar también qué características va a tener presente. Entonces, estos criterios son de mucha importancia que los conozca el docente, que los conozca el estudiante y que los conozca la familia o el familiar que le va a ayudar al niño. Y un docente me decía, profesora, pero si si ya les damos todos los criterios, los niños van a hacer muy bien sus trabajos. No necesariamente. A pesar que nosotros damos criterios, nosotros sabemos que los estudiantes siguen necesitando la retroalimentación del docente. Pero sí, ¿saben qué? Nos ayuda a definir qué sí vamos a retroalimentar, porque si ya nosotros le dimos criterios al estudiante y aún así vienen con dificultades, significa que esa parte necesitan de todas maneras del monitoreo, del seguimiento, del acompañamiento de su docente. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la retroalimentación que va a realizar el docente cuando ya hace ese análisis de la evidencia. Entonces, de ahí la importancia de dar a conocer estos criterios. Y también, miren, estos criterios tienen que ser claros, tienen que ser precisos, tienen que ser estables, tienen que ser muy concretos. ¿Por qué? Bueno, yo los clasifico en dos maneras, porque también la resolución también nos habla de criterios para el docente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero medir cómo está mi estudiante en relación a una competencia, pues esos criterios yo ya le di a mi estudiante, pero de manera más clara, quizás para mí sean de manera más implícita, porque yo ya sé lo que contiene todo. Pero cuando esos criterios le voy a dar al niño para que se autogestione su aprendizaje, y eso se va a hacer inicio, durante y después de la clase, lo va a hacer en todo el proceso. Entonces estos criterios tienen que estar muy claros, entendibles al niño. Y ya, bueno, ya sabemos que el criterio, al igual que que el desempeño, al igual que el estándar, igual que las capacidades, tienen tres partes, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver en ellos una habilidad, que es generalmente el verbo. Luego podemos ver el contenido, que trata en sí lo que vamos a ver ese día, y un contexto o una finalidad o una condición. Entonces, pero igual no dejan de ser muy sencillos para el estudiante, que sean de fácil comprensión para él.
Bueno, entonces aquí también viene la otra parte, que es hacer el seguimiento, el acompañamiento y la retroalimentación, tratando de hacerlo, bueno, de una manera como lo que propone Daniel Wilson, ¿no es cierto? Que hayan estas preguntas y según la escalera de Daniel Wilson, que considera pues que primero voy a clarificar, después que clarifico valoro, después expreso inquietudes y por último hago sugerencias, hacer sugerencias que ya vamos a ver un ejemplo sobre ello. Entonces, aquí también en esta parte, si nosotros trabajamos a través de un grupo de WhatsApp o a través de llamada telefónica para los contextos sin conectividad, no necesariamente los niños van a tener que escribir y responder a preguntas en todas las áreas de igual manera, sino que sí es posible trabajar procesos didácticos, quizás no como el momento presencial, que nosotros tenemos una secuencia y los procesos didácticos son secuenciales, pero sí podemos trabajar por ahí, no al 100%, como les digo, pero sí parte de los procesos didácticos. Si va a escribir un texto, que planifique, que textualice y revise. Si está en la área o en la competencia explica de ciencia y tecnología, pues también podemos realizar esos procesos didácticos de tal manera. De aquí lo vamos a observar. Y también dice indicar que al terminar deben archivar archivar su actividad, su tarea, su producto en su portafolio. No se olviden de siempre al estudiante indicarle que todas las tareitas que van haciendo las van a ir archivando al portafolio. Entonces, porque al final nosotros vamos a hacer una reflexión. Y justamente esta semana del 28 estamos en la semana de la reflexión y por eso es que estoy haciendo este video, porque estamos en la semana de la reflexión, que es este proceso de hacer un corte, de parar y reflexionar como docente, como alumno, como padre de familia, cómo voy hasta el momento. ¿Ya? Entonces, indicar, bueno, que tienen que archivar a su portafolio y pedirle que nos envíen la foto o nos envíen el audio o nos envíen el video. A lo mejor no va a llegar esa foto en el mismo día, quizás no vamos a tener fotos diarias, pero vamos a ir trabajando con lo que podamos y tratando de involucrarlos y no perder de vista a ningún estudiante. Después de la sesión, ¿qué vamos a hacer? Identificar las evidencias potentes para hacer el análisis, para hacer la valoración, para sintetizarlas, para tomar decisiones y decidir qué es prioridad retroalimentar. Pasemos a la siguiente. No me queda corto el tiempo. A ver, ¿cuáles son las características? Miren, los criterios se relacionan con las capacidades de las competencias que desarrollan en la experiencia de aprendizaje. Describen características o cualidades de la competencia. Los criterios son explícitos, no es para inferirlos, no es para adivinar lo que quisiera decir el docente. ¿Qué querrá el docente cuando me ha dicho esto? No, tienen que estar claros. Los criterios son estables, se observan los mismos aspectos en distintos momentos de evaluación. Los criterios los tienen que tener en cuenta al iniciar, al terminar la sesión, la actividad, son de manera estable. Seguimos. Aquí hay algunos pasos que nos proponen para realizar los criterios, para formular o para crear o elaborar estos criterios de evaluación. Primer paso, identificar el propósito de la situación significativa o de la competencia, que ya tenemos nosotros ese insumo de las guías. Segundo paso, identificar las actividades que deben realizar. Nosotros en las sesiones de radio tenemos ahí un resumen de la clase. Es necesario nosotros leer este resumen y sacar qué actividades van a realizar los estudiantes para darme idea de qué es lo que quiero como evidencia y los criterios que voy a tener en cuenta para evaluar esta evidencia. Analizar las competencias y las capacidades. El análisis viene desde arriba, desde los estándares, competencias, capacidades, la situación significativa. Todo ello nosotros como maestros tenemos que hacerlo nuestro. Cuando hacemos nuestra planificación, si yo estoy en contacto, leyendo, contextualizando, pues esa experiencia la voy a hacer mía y en tanto sea mía yo le voy a poder transmitir a mis estudiantes. Quinto, analizar los estándares y desempeños según el ciclo. Sexto, formular criterios considerando los estándares y o los desempeños. Hemos visto en videos pasados que nosotros veníamos de
desarrollando estos criterios en la competencia comunicación en matemática con referencia a los estándares. Sí, pues es una competencia grande que esa evidencia que el estudiante nos envía, pues tenemos que aprovecharla y evaluar varios aspectos. Entonces cogíamos varios desempeños y para no estar cogiendo desempeño por desempeño nos vamos al estándar, que es el más grande y dentro de él están todos los desempeños. Ver, escuchar el programa y determinar las evidencias. Esos son los pasos que vamos a seguir para formular estos criterios. Quiere decir que si yo como docente quiero de frente ir a formular los criterios y no analicé mi situación significativa, no analicé mi competencia, mi capacidad, mi desempeño, peor si ni vi el programa, ¿qué criterios voy a crear? No voy a poder crear criterios realmente pertinentes para los estudiantes y pertinentes a lo que ellos necesitan al avance de la competencia. Ya, ahora vamos entrando a la competencia de ciencia. Tenemos aquí está la competencia de ciencia. El enfoque del área es el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Tenemos 3 competencias. Indaga mediante métodos científicos, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, y diseña y construye soluciones tecnológicas, ¿no es cierto? 3 competencias en el área de ciencia y tecnología. Hay actividades o hay sesiones que nosotros a veces nos confundimos y decimos, ¿y en qué competencia está? O a veces me dice, profesora, el tema que vamos a ver hoy día no está, no lo encuentro dentro de la programación y a veces lo están buscando en Explica y no está en Explica, está en Indaga, o a veces lo buscan en Indaga y no le corresponde ahí. Inclusive también me dicen, profesora, hay temas muy parecidos entre personal y ciencia y tecnología. ¿En qué se diferencian? ¿Por qué son así? ¿Por qué están trabajados? Se repiten. Y bueno, sí, son parecidos en el caso de cuidado del medio ambiente, también de la persona. Hay temas muy parecidos que los encontramos en personal y en ciencia y tecnología. Entonces, aquí, ¿en qué es la diferencia? Es el tratamiento. El tratamiento del enfoque de ciencia es indagación, como dicen, ¿no es cierto? El tratamiento es investigar. ¿Por qué? Porque las competencias en ciencia y tecnología, me voy a olvidar, termino diciendo ambiente, las competencias en ciencia son distintas. En ciencia lo que queremos es ver la curiosidad, la creatividad, el explorar, el inventar, el descubrir. Esas son las capacidades que queremos desarrollar. Y entonces seguimos los procesos didácticos. En ciencia, en el caso de ciencia, los procesos didácticos parten, ¿no es cierto?, de una pregunta problematizadora, de un problema, y llegamos a comunicar soluciones. Mientras que en personal también partimos de un problema, pero no queremos informar, dar a conocer, describir, explicar, no, sino que queremos ver las posturas, la decisión, queremos ver compromisos, reflexión, un juicio crítico, un cambio de actitud. Entonces, en eso se diferencian que es cómo nosotros el tratamiento de cada competencia. Vamos entrando un poquito más a ciencia y decimos, miren, como les dije, tenemos la primera competencia que es la competencia indaga mediante métodos científicos, y aquí tenemos una breve descripción de esta competencia. Y también sus capacidades. Problematiza, diseña estrategias, genera y registra datos, analiza datos e información y evalúa y comunica el proceso. ¿Qué curioso hay en esto? En esta primera competencia. En esta primera lo curioso es que estos se relacionan directamente, estas capacidades se relacionan directamente con los procesos didácticos de ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Se relacionan directamente. ¿Por qué? El primer proceso didáctico, planteamiento
del problema. Después que hemos planteado el problema, planteamos hipótesis. Después que hemos planteado ya las hipótesis, elaboramos un plan de acción, recogemos, hacemos la comparación y el análisis de estos datos, estructuramos el saber y llegamos a una evaluación y comunicación de lo que hemos logrado. Entonces, miren la otra competencia, competencia de ciencia y tecnología, la segunda, que es explica el mundo físico. Tiene solamente 2 capacidades. Comprende y usa los conocimientos de los seres vivos y evalúa las implicancias del quehacer científico. Entonces, aquí viene un poquito de confusión porque los maestros, hay solo 2 capacidades, y ahorita en de la guía viene bastante lo que es la competencia explica. La mayoría de las sesiones son en la competencia explica. Indaga, no he visto mucho de indaga. Y entonces dentro de explica, pues nosotros al momento de diseñar o elaborar estos criterios, decimos, ¿de dónde los sacamos? ¿De los desempeños o de los estándares? Porque el estándar, ya sabemos que dentro del estándar están todas las capacidades, pero pasa que en este caso de ciencia, nosotros generalmente vamos a crear estos criterios a partir del desempeño. Del desempeño, porque cada desempeño nos trata de un tema en concreto, y ese tema en concreto tampoco lo vamos a encontrar de manera explícita. Entonces nosotros tenemos que contextualizar y tenemos que precisar ese desempeño, inclusive colocarle explícitamente el contenido de lo que vamos a ver. Dejamos la habilidad, que es el verbo, la capacidad que vamos a lograr en el estudiante, y le agregamos el contenido. Ahora, hay distintos contenidos y hay tantos desempeños de ciencia que a veces nos confundimos y no sabemos a qué contenido se está refiriendo. En estas últimas semanas, en lo que es programación de radio, hemos visto lo que son las emociones. Entonces los profesores me dicen, profesora, pero no hay ningún desempeño que se relacione con las emociones, y de cómo yo voy a trabajar si no está. Tal cual pareciera que no está, pero tenemos que hacer un análisis dentro de esos desempeños, que son bastantes. Los conté, son como 2, 4, 6, como 8 desempeños. 8 desempeños en lo que son el área de ciencia y tecnología. Entonces, ¿cuál de ellos se relaciona a las emociones? Y quiero que al momento de hacer este análisis tengan mucho cuidado, porque esos desempeños como que se clasifican en 3 tipos de desempeños. Hay desempeños que nos van a hablar de materia y energía. Hay desempeños que nos hablan de los seres vivos, y hay otros que nos hablan de la tierra, del suelo, del universo, del día, de la noche. Entonces, si nosotros estamos viendo lo que es las emociones y todo lo que sea de la persona y el ser vivo, tengo que irme por esos desempeños que me hablan, aunque sea un poquito ahí de los seres vivos, y en uno de ellos es el que corresponde. Porque en lo que es las emociones, nosotros estábamos buscando y encontrábamos del día y la noche, del suelo, de la tierra, de las estaciones, de la descendencia de progenitores, y habían solo 2 desempeños que se relacionaban un poco con lo que es seres vivos, y empezaba con relación. Entonces, de esos 2 desempeños, uno de ellos era. Y de ese desempeño vamos a sacar los criterios. Y esos criterios en el área de ciencia y tecnología nos vamos a ayudar de las otras áreas. Quiere decir que en ciencia y tecnología nosotros siempre explicamos, pero para explicar pues necesito hacer un dibujo, para explicar necesito hacer un texto, necesito hacer un esquema, necesito hacer un modelo, necesito hacer un cuadro, algo para explicar. Entonces eso yo me ayudo del área de escribe diversos tipos de texto en el área de comunicación, porque tal cual como ciencia y tecnología, para que lo explique, de todas maneras, si es un audio o es un video y lo va a explicar, pues tengo que ayudarme de la competencia de oralidad,
pero lo que yo voy a estar enfocada es al propósito de mi clase, que explique, ¿no es cierto? Porque la mayoría de la competencia ciencia y tecnología el niño termina explicando, parte de un problema, de ese problema crea sus hipótesis y de esas hipótesis busca información o le da la información en los audios, corrobora hipótesis junto con su familia y termina comunicando, termina sacando conclusiones y viendo si su hipótesis fue verdadera o no. Entonces, para ello, tienen que tener bastante cuidado al momento de elegir el desempeño de dónde van a sacar sus criterios, que también lo pueden hacer del estándar, ojo, lo pueden realizar. Pero si estamos iniciándonos, empecemos con los desempeños. Entonces, en la segunda capacidad, evalúa las implicancias del saber y el quehacer científico. También es una parte, como en comunicación tenemos el reflexión, acá tenemos el evalúa, que es ya ese punto donde el niño te lo explica ya con sus propias palabras. Ahora, estos son los procesos didácticos, que en este contexto también los podemos y se están realizando. Miren, en lo que es por radio, por ejemplo, y en la televisión también, se ven los procesos didácticos. Miren, aquí tenemos la competencia indaga, explica y diseña. Y ustedes dirán, ay, pero yo me confundo cuándo voy a desarrollar la competencia indaga y cuándo explica y cuándo diseña. Ahorita, bueno, la guía ya nos viene, ¿no es cierto? Que vamos a hacer explica, pero cuando ya no nos tengamos esta guía, miren, el indaga como su misma, me pasé, regreso, ahí está. El indaga, su mismo nombre lo dice, es indagar. Y acuérdense, y para que lo relacionen que el indaga, nosotros partimos de un experimento, partimos de un video, partimos del reconocimiento de un fenómeno, quizás me los llevé a los niños a ver algo fuera del aula, algo, o una situación provocada, no sé, un biohuerto, un foco de infección. Entonces partimos de ello. Luego de que vean, nace la pregunta investigadora o la pregunta problematizadora. Y el resto de procesos didácticos va a ser lo mismo. Plantean sus hipótesis, elaboran su plan, recogen datos y análisis de resultados, estructuran el saber y evalúan y comunican. En lo que se explica, que nosotros ahorita vemos todas las clases, lo que se explica, empezamos con explica, también vemos un planteamiento del problema, pero los partimos de libros, de revistas, de enciclopedias, y en los audios ya nos vienen información de fuentes escritas, pero en audio, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros la mayoría ahorita son explica, pero de todas maneras nosotros partimos de un problema. Crear en el niño esa curiosidad, esa necesidad de investigar, de indagar, y entonces de investigar aquí, entonces no es partir directamente, ¿saben qué, niños? Hoy día vamos a ver el agua, vamos a ver las estaciones del año. No, vamos a problematizar y vamos a partir de una pregunta. Y podemos decir, del agua, me ocurre, podemos decir, niños, ¿cuál habrá sido el proceso para que el agua llegue hasta nuestros hogares? O podemos decir, ¿desde dónde, de dónde vendrá el agua que nosotros consumimos a diario? Entonces, tratar de problematizar y a partir de ahí que sea el proceso para continuar. Las estaciones del año no podemos decir, niños, hoy día vamos a ver las estaciones son estas. No, sino niños, ¿qué pasaría si todo el año fuera el mismo clima? ¿O qué pasaría si no existiera el día y la noche? ¿Será importante la noche? ¿Por qué? Entonces, tratar de problematizar al estudiante para insertarlo y que tenga esa necesidad de buscar información. Porque cuando ya el niño siente que no sabe,
Entonces, plantea sus hipótesis y lo que él cree, esa postura personal. Entonces, ya le decimos, entonces niños, a ver, vamos a elaborar un plan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar el audio o vamos a leer esta información, a lo mejor le enviaron una fichita, vamos a leer esta información y luego vamos a corroborar si lo que ustedes me dijeron en un principio, como sus hipótesis, son verdaderas o son falsas. Entonces, luego ya estructuramos el saber, que ahí es ya quizás una definición, un modelo, unos ejemplos del saber construido, y al final lo comunican cuál fue las conclusiones de esta investigación después de haber leído, de haber conversado con la familia, a dónde llegamos. Mientras que en el área de personal social, terminamos con una reflexión, asumiendo un compromiso, asumiendo un juicio crítico. Entonces, ahí está como las miradas que se le da en estas competencias. Pero igual me ayuda también la competencia de comunicación. Cualquiera se comunica, o para eso también han tenido que leer, y tienen que escribir, y lo tienen que expresar. Y sí, puedo, quizás al momento que ellos me envíen su tarea, a lo mejor van a haber errores ortográficos por ahí, me puedo aprovechar y puedo incluir un criterio de ellos, y no hay nada de malo, porque ustedes saben que las competencias y las capacidades se ayudan y se movilizan. Pero mi prioridad y mi punto de vista va a ser que el niño explique, que dé esa conclusión, que comunique el resultado de esa investigación. Y bueno, diseña, que es cuando el niño, pues, los procesos son parecidísimos, son casi iguales, solo cambia una palabrita porque aquí es diseño, ¿no es cierto? Es hacer algo, un objeto que le permite solucionar algún problema de la realidad, algún problema del estudiante, o una necesidad, o también aprovechar algún recurso. Ahora, justo un chiquitito, un ejemplo de la semana pasada de las emociones que les decía, y la clase decía, aprendemos sobre las emociones para solucionar mejor los conflictos. Entonces, ¿y dónde encuentro ese desempeño que diga emociones? No hay así. Leo el resumen de la sesión y me habla que el propósito es que los estudiantes describan cómo se originan los conflictos entre los miembros de la familia. Entonces, ¿qué criterio le voy a crear si ni siquiera logro ubicar? Tengo que buscar en mi planificación, en mi programa curricular, algún desempeño que se relacione directamente con esta. Y miren, sí, justo aquí tengo, miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí hay 9 desempeños. ¿Cuál de ellos se relaciona con mi propósito? Porque aquí me dan la capacidad, me dan la competencia, pero no me dan a qué desempeño se está refiriendo. Entonces, ¿cómo yo priorizo, cómo yo creo estos criterios si no tengo? Entonces, o bien me voy al estándar o encuentro ese desempeño. Y miren, aquí dice, relacione las partes externas de los seres vivos con sus funciones. El otro dice progenitores, el otro dice cambios de los objetos de acuerdo a la luz, cambios de características, el ciclo del día y la noche, la tierra, el suelo, los objetos tecnológicos, y acá hay otro que dice, utiliza modelos para explicar las relaciones entre los seres vivos y sus características. Entonces, ese es el desempeño que corresponde a las emociones, pero lo voy a precisar, entonces le voy a poner ahí, utiliza modelos para explicar cómo se producen las emociones en el cuerpo, y así quedaría. ¿Y qué criterios le voy a crear? Primero, que este es para el tercer ciclo. El tercer ciclo usa bastante los dibujos. Entonces, representa con un dibujo cómo se producen las emociones en el cuerpo. Y el otro es, escribe en su nivel de escritura cómo se producen las emociones en el cuerpo. En otras palabras, esa tarea, esa evidencia, tiene que traer un dibujito y un pequeño texto que me explique cómo se relacionan, cómo se producen las emociones en el cuerpo. ¿Cómo se producen? Mente,
y reacción en el cuerpo. Siguiente. Entonces, aquí he elaborado un cuadrito que es para la presente semana, porque en esta semana estamos viendo la semana de la reflexión. Entonces, en esta semana de la reflexión es este corte para reflexionar cómo estamos hasta hoy. Entonces, yo reflexiono y también tomo decisiones. ¿Qué puedo mejorar como docente? ¿Qué me está faltando? A lo mejor voy a reajustar esto, me voy a conectar nuevamente con las familias, les voy a brindar ese soporte emocional, los voy a buscar, les voy a enviar unas fichitas, voy a usar más los procesos didácticos en mi clase, voy a socializar mi situación significativa, voy a incorporar mi calendario comunal en mis experiencias de aprendizaje, voy a contextualizar mis experiencias de aprendizaje. Entonces, este corte es necesario en este momento para ver cómo estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en todas las áreas? Es pedir a los estudiantes que tienen su portafolio, que es este folder, ¿no es cierto?, donde tienen archivados todas sus tareitas, o también hay muchos que los tienen en su cuaderno. Entonces, le vamos a pedir al estudiante que escoja una tarea o una actividad de un día X que sea la que más le ha gustado o que sea la que más tuvo problemas o la que, no sé, la que más él se identifique con esa actividad en todas las áreas, día por día. Como siempre empezamos por ciencia, he cogido el ejemplo de ciencia. Entonces, ya dijimos cómo empezamos, ¿no es cierto? Cómo empezamos con los estudiantes, nos conectamos por el WhatsApp, les brindamos ese soporte emocional por esa vía, y si es por llamada también, si es de manera personalizada, le doy el propósito, le doy los criterios y luego las indicaciones para la presente actividad. Bueno, les diré pues que van a escoger, como les digo, una tareita, una actividad que más les gustó y la vamos a analizar, vamos a reflexionar, vamos a conversar sobre cómo está esa tarea. En ciencia, en matemática, a lo mejor en comunicación. Ustedes saben que los viernes terminamos con un producto un poco más grande, en lo que es radio, en todo, en radio, en la web, terminamos con un producto grande, que es generalmente comunicación. A lo mejor esa guía, ese álbum, ¿qué más hemos hecho? Álbum, murales. Entonces vamos a reflexionar, que lo escoja el niño. Una vez que ya lo tiene escogido, miren, mis capacidades y mis competencias es la misma para todos los ciclos. La actividad, en este caso, es la misma para todos los ciclos. Mi propósito, aquí sí ya vamos graduando, ¿no es cierto? El propósito. Acá en esta actividad los estudiantes identifican fortalezas y oportunidades. Acá, fortalezas y dificultades. Acá, identifican y reflexionan. Entonces, vamos gradualmente complejizando, ¿no es cierto?, el propósito. La evidencia también. Acá también identifican fortalezas y oportunidades. Acá también dificultades de aprendizaje a partir de la revisión y el análisis. Y elabora un compromiso. Y en los primeros grados, un plan de mejora. Entonces, ¿cómo vamos a crear estos criterios para el estudiante, ¿no es cierto? Porque si nosotros queremos solo analizar para nosotros como docentes cómo vamos avanzando, pues yo también puedo tener mi instrumento para mí y voy registrando, mi estudiante está en logrado, en proceso o en inicio, y eso me sirve para mí, para reajustar mi retroalimentación, mi planificación, mi programación, para ver qué necesidades tienen mis estudiantes, quiénes necesitan más de mí. Entonces, pero estos criterios también son para cuando quiero que el estudiante se evalúe a sí mismo, pues yo le doy a conocer estos criterios para que lo ayuden en este camino de regular su propio aprendizaje. Entonces, para el tercer ciclo estoy poniendo 3 criterios. El niño va a coger ese dibujo en ciencia y tecnología y lo va a analizar junto con sus padres, teniendo en cuenta estos criterios los puedo escribir en un instrumento y le pongo en inicio, en proceso y logrado, o estoy empezando,
Ahí viene la guía, logrado, lo estoy intentando. Entonces, plantee una pregunta a investigar. Siempre cuando el estudiante nos da una evidencia, tiene que notarse dentro de esa evidencia que parte de una pregunta problematizadora. Expliqué a través de un ejemplo mi experiencia sobre la tarea escogida. Claro que ustedes aquí ya lo pueden contextualizar aún más, porque yo no sé lo que van a escoger los niños, lo estoy haciendo a grandes rasgos. Y por último, redacta un compromiso para mejorar las tareas de ciencia y tecnología. Él tiene que ver qué parte de la tarea necesita, o si la tendría que volver a realizar, mejoraría. Y para esto, pues es necesario el acompañamiento del docente con algunas preguntas que le va a realizar diciéndole qué aprendiste, qué te faltó en esa tarea, qué cambiarías en ella, si lo volverías a hacer, cómo sería. Entonces, en el cuarto ciclo tengo otros criterios. Empecé planteando una pregunta problematizadora, tercero y cuarto, que ya se evalúen a ver si empezaron de una pregunta, si elaboró hipótesis, si planteó acciones para corroborar la pregunta. Analicé información, escribí mi respuesta final y la compartí, y al final elabora un plan para mejorar su aprendizaje que incluye un compromiso personal. Entonces, pero tenemos que trabajar en la socialización que vamos a hacer mañana, como en la radio es por la tarde, en la mañana tiene que haber este momento de socializar con los estudiantes qué queremos en esta semana, que ya vayan escogiendo en cada área esa evidencia y analizando para la posterior análisis con estos criterios. A ver, a lo mejor el niño no partió y va a decir, profesora, aquí yo no empecé con la pregunta, aquí yo no hice hipótesis, aquí solo me quedé en las hipótesis y no hice mi conclusión. Entonces, esta va a ser la oportunidad como para que termine esa tarea con todos los pasos. Igual en el quinto ciclo, si parte de una pregunta, si elaboró un plan para búsqueda de información, comprendí la información para elaborar un listado de ideas, redacté argumentos productos de la comprensión, organicé mi tarea en mi portafolio y elabora un plan para mejorar e incluye un compromiso personal. Entonces, en estos días nos corresponde estos criterios ponerlos en un instrumento y darlos a conocer al estudiante en cada área o en cada competencia que yo voy a trabajar, para que el estudiante autogestione y vea esa tarea que hizo y pueda ver algo que pueda mejorar, o algo, que escoja una tarea del mes de abril y compararla con una tarea que está haciendo ya en este mes de septiembre, y qué cambios observa en esa tarea, cómo ha mejorado, qué dificultades tenía, cómo está ahora, qué le ha servido, y los quinto ciclo, cuarto ciclo ya lo puede escribir, y un compromiso, bueno, se compromete a plantear hipótesis, a corroborar sus hipótesis, a dibujar, a explicarlo de manera clara. También, miren, aquí está incluyendo un compromiso, como les digo, las competencias se ayudan, esto es de personal, y lo estamos considerando aquí, y podríamos poner aquí, utiliza reglas ortográficas al escribir su compromiso, y estamos incluyendo comunicación, pero nuestro dirección, como les digo, es ciencia y tecnología. Pero las competencias se ayudan, se movilizan. Entonces, una a la otra nos ayuda para lograr, así sean de distintas áreas. ¿Ya? Entonces, espero que me hayan entendido un poquito. Pueden contextualizar estos criterios si les parecen muy grandes, o si les parecen muy pequeños, o pueden considerar menos, va a depender de la realidad de sus estudiantes, de las necesidades de sus estudiantes. Bueno, he tratado de hacerlo lo más breve y preciso, porque lo que es ciencia y tecnología es bien amplio.
Solo con la práctica vamos a lograr manejar todos estos propósitos de aprendizaje, que en el fin pues de ir mejorando nuestras estrategias, cómo llegar al estudiante. Bueno, esto ha sido todo. Cuídense mucho. Cualquier sugerencia, aquí estamos. Críticas constructivas, aquí estamos, porque este es un proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo de todos. Y por ahí me equivocaba al decir ciencia y tecnología. Creo que he dicho en varias jornadas ambiente, pero ustedes ya saben que es ciencia y tecnología. Ya, cuídense, saludos.